buscada en una versión secular, normal, que usted puede encontrarla. La palabra propósito puede ser definida como un objetivo, algo que se quiere conseguir y que requiere de esfuerzos y ciertos sacrificios. En un nivel más profundo y trascendental, el propósito de un ser humano es el sentido que éste le otorga a la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué tengo yo? ¿Cuál es la dinámica por la cual yo estoy, yo existo, yo vivo? ¿Cuál es el objetivo de estar vivo? Escuche esta cita que la dijo alguien: a menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del propósito de vivir no tiene sentido. ¿Quién dijo estas palabras? Las dijo Bertrand Russell. ¿Quién era Bertrand Russell? Era un filósofo, un matemático analista. Era una persona en su época, en su tiempo, bien lúcido en cuanto al conocimiento, ganador del premio Nobel en matemática. Pero Bertrand Russell tenía una cualidad por la cual quise citar esta frase de él, y era que Bertrand Russell era ateo y gnóstico. Pero más sin embargo, en su búsqueda de darle sentido a la vida, tuvo que llegar a esta declaración definitoria de su vida, y fue que a menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del propósito de vivir no tiene sentido. Dios creó a Adán y a Eva con propósitos específicos. Lo coloca en un huerto, el cual ellos debían labrar y cuidar. En el momento que Dios crea o idea a nuestros primeros padres, Dios no estaba inventando, hermanos, amigos. Dios no estaba jugando a ver qué salía o a ver cómo salía ese asunto de crear al hombre. Dios, el Elohim, el Dios creador, sabía perfectamente lo que hacía y cómo lo estaba haciendo. Por eso es que nosotros, como criatura de Dios, no somos algo que nació y cayó así porque cayó. El diseño nuestro como criatura fue un diseño que nace en el mismo corazón de Dios. Somos el sello, como alguien así ha dicho, somos el sello de todo lo que Dios ha creado. De hecho, somos el ente a quien Dios le delegó de toda su creación la autoridad de subyugar todo lo que tenemos y lo que existe. Todo el diseño de Dios estaba bien planeado y orquestado. En todo lo que Dios estaba haciendo, Dios tenía un plan, un propósito. Aleluya. Vivimos para un propósito. Posiblemente en algún momento nosotros hayamos pensado, que vivimos para comer, para dormir, para levantarnos, trabajar, ser profesionales, estudiar, casarnos, tener hijos, ser buenos hijos, ser buena gente, hacer dinero, etcétera, 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 etcétera. Algunos llegan a un punto que haciendo tantas cosas buenas, logros personales, cosas satisfactorias en todo el sentido de la vida de manera personal, aún así llegan a un punto que ven sus vidas como si no tuviera sentido, como si vivieran sin un propósito de existencia. Cuando el hombre, el ser humano, llega a un punto en su vida que haciendo todo lo que hace, siente como que no ha logrado nada, y aún teniendo todo. Alguien dijo una ocasión, no recuerdo el nombre, aleluya, dijo esta cita que quizá usted la ha escuchado: soy tan pobre que lo único que tengo es dinero. Soy tan pobre que lo único que tengo en la vida es dinero. Era rico, rica. ¿Sabe qué ocurre? Y que es la respuesta
a cuando nos sentimos así? La respuesta es esta, y es simple. ¿Sabe qué es lo que ocurre cuando nos sentimos así? Es porque estamos viviendo para nosotros. Y nos hemos colocado como el centro de nuestra propia vida. Y cuando ya lo hemos hecho todo, cuando ya lo hemos probado todo, cuando ya lo hemos intentado todo, entonces vemos como que no hay sentido, vemos como que no existe un propósito más allá del que ya hemos vivido. Debemos entender, y aquí voy entrando en el punto central de lo que ustedes van a escuchar, quizás que le voy a repetir muchas veces. Debemos entender que el propósito y el sentido de la vida no se trata de nosotros. El propósito de nuestras vidas excede en mucho a nuestros propios logros, excede a nuestra tranquilidad o incluso a lo que tanto anhelamos lograr, y excede por mucho a lo que tanto la gente busca, la famosa felicidad. El propósito es mucho más que nuestra familia, que nuestra carrera o los sueños o anhelos más profundos que podamos tener. Si deseamos saber por qué existimos, debemos empezar en el punto exacto donde comienza todo: Dios. ¿Por qué tenemos problemas con vivir la vida de la manera que le encontremos sentido? Porque muchas veces estamos viviendo la vida para nosotros y nos hemos colocado como el centro de la vida, cuando el centro de todo lo que somos, lo que vivimos, lo que hacemos, gira en torno al mismo que nos dio la vida, Dios. Nacimos por su voluntad y nacimos para su propósito. Yo quiero decirte en esta noche que Dios te hizo para Él. Dios nos hizo para Él. Nosotros le pertenecemos. Ahora bien, en términos de lo que somos su creación perfecta, Él tiene ese perfecto cuidado de nosotros como sus criaturas. Pero hay algo tan interesante y tan bueno, que más allá de ser simplemente sus criaturas, Él nos ha dado la facilidad, nos ha dado el beneficio de, más que ser su criatura, convertirnos en sus hijos. El libro de Juan dice: mas a todos los que creen en su nombre, a todos los que le recibieron, le dio la potestad no solamente de ser su creación perfecta, sino de convertirse ahora en sus hijos. Aleluya. Alabado sea Dios. ¿Por qué tenemos muchas intrigas para descubrir cuál es el propósito de nuestra vida? Porque iniciamos buscando el propósito de la vida de manera errada. Hemos empezado a buscar el propósito de la vida basado en nosotros, cuando el propósito de la vida debe iniciar buscándolo en Dios. El libro de Colosenses, capítulo 1, verso 16, dice lo siguiente: por medio de Él, de Cristo, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver, y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. El problema con entender el propósito de nuestras vidas está en que no hemos entendido que no se trata de nosotros, se trata de Dios. Mientras más nos esforcemos por satisfacernos a nosotros mismos, más sin sentido, sin propósito nos sentiremos, porque no se trata de nosotros, se trata de satisfacer a Dios. Escuche esta cita de alguien: enfocarnos en nosotros mismos nunca podrá revelarnos cuál es el propósito de nuestras vidas.
Esta persona citaba esta frase, haciéndonos entender el hecho de que para poder encontrar el propósito exacto a la vida, debemos sacarnos a nosotros del centro y entender que el centro de todo es Dios. Muchos tratan de usar a Dios para sus propios beneficios. ¿Han escuchado esta famosa frase que la usamos siempre? Dios me va a ayudar, con Dios yo lo lograré, con Dios yo lo haré. Y tratamos de mover a Dios a lo nuestro. La gran pregunta sería, ¿cuándo nosotros le hemos preguntado a Dios cuáles son sus planes y nosotros ajustarnos a ellos? Amén. Sería bueno, así como muy ligeramente decimos, Dios tiene que ayudarme a lograr ese negocio. Dios tiene que ayudarme a criar a este muchacho. Dios tiene que ayudarme a yo lograr esto o aquello. ¿Qué tal si cambiáramos el esquema y dijéramos, yo voy a ver en qué yo puedo ajustarme a lo que Dios quiere? Entonces el detalle es que nos hemos colocado nosotros como el centro. Y déjeme decirle que por eso, cuando tratamos de usar a Dios para nuestro propio beneficio solamente, eso es antinatural y está condenado al fracaso. Fuimos creados para Dios, no Dios creado para nosotros. La vida consiste en permitir que Él nos use para sus propósitos y no que nosotros pretendamos usar a Dios para nuestros propios propósitos. Cuando tú y yo lo colocamos a Él como el centro, como el esquema principal en nuestra vida, las cosas serán diferentes. Tendremos una óptica, una cosmovisión de la vida diferente. Veremos todo diferente. Veremos la vida de una manera diferente. Usted se pone a ver diferentes ópticas de la gente, de la vida, y le aseguro que posiblemente cada uno tendrá una óptica diferente, pero posiblemente las tendrán basado en las cosas que creen, de la manera como dirigen su vida. Pero Dios está diciéndonos cómo dirigir nuestra vida y cuál es la óptica o la cosmovisión que Él desea que podamos tener de la vida. Y esa óptica y cosmovisión se trata de colocarlo a Él como el centro de nuestras vidas. No se trata de solo decirlo, mis hermanos y amigos. Es que Dios de veras debe ser el centro en el propósito de la vida que Él mismo nos ha regalado. De hecho, todo Dios lo ideó y Él es el centro. Cuando Dios colocó a Adán y a Eva en el huerto, les delegó tareas y les dio instrucciones específicas. Y estas instrucciones mantendrían la armonía y todo estaría en orden allá en el huerto. Ahora bien, ¿qué ganarían ellos con seguir el manual o las instrucciones que Dios le había dado? ¿En qué los beneficiaría? Son preguntas que posiblemente cuando nos dan principios de haz esto, haz aquello, no hagas esto, no hagas aquello, diríamos, nuestro ego personal, nuestro ego humano preguntaría, ¿y qué gano yo? ¿Y qué me toca a mí? Posiblemente nos haríamos estas preguntas. Y ese es el gran punto en donde los humanos hemos errado y por lo cual le hemos quitado el sentido y el propósito a la vida. Hemos cambiado el propósito, ya que Él nos hace, ya que ese ego nos hace ciego al verdadero propósito de la vida. El yo quiero, yo necesito, yo lo merezco, yo puedo, yo primero, yo. Y si usted analiza, la vida de mucha gente se basa en el yo. Yo voy a ser profesional porque yo tengo que ser profesional. Pero luego que seas profesional, ¿cuál es el sentido de que seas profesional? Ejercer mi profesión, pero ¿cuál es el sentido de ejercer tu profesión? Ayudar a la gente, sí, pero ¿cuál es el sentido de ayudar a la gente? Posiblemente sea que digan el gran doctor, el gran abogado, el gran ingeniero, el gran analista, el gran matemático. Y eso llena y nos infla, pero no nos hace a nosotros caminar en el verdadero propósito de la vida. Porque al final todo inflamiento que podamos tener por el ego, por el yo, todo lo que la gente pueda decir de nosotros, todo esto debe girar en torno a darle gracias
al dador de la vida y a quien nos permitió poder ser lo que somos por su gracia. Escucha esta cita de alguien también, Rick Warren. Fuiste creado por Dios y para Dios. Y hasta que no lo entiendas, tu vida no tendrá ningún sentido. Fijémonos en algo. Dios le asignó a Adán poner nombre a todos los animales que había en el huerto. Una tarea, hermano, increíble. Y quiero hacer un paréntesis ahí. Imagínense, y lo he dicho en otras veces, lo que hacen los hombres hoy en día. Usted se mete a ver la tecnología que va a millón. Se pone a ver los avances científicos que van a millón. Se pone a ver los avances en infraestructura que van a millón. Y se pone a ver las diferentes áreas de la vida y todo va a millón. Vamos avanzando. Mas sin embargo, según los estudios, el ser humano está usando posiblemente no más de la tercera parte de su cerebro. Y miren cómo vamos. Imagínense a Adán, que estaba en la capacidad de 100% de su cerebro. Adán era un superhombre. Y Dios le asignó esta tarea de ponerle nombre a cada animal. Y no animalitos como usted y yo quizás conocemos. Váyase a los canales de Discovery para que usted vea las especies animales que hay, que usted y yo ni por nuestra mente han pasado. A esas Adán le puso nombre. Aleluya. Y Adán estaba haciendo todo esto que Dios le había dado. Y en todo esto Adán encontró deleite, encontró gozo, se sentía pleno, se sentía útil, se sentía que su vida tenía un propósito. ¿Pero qué estaba haciendo? Cosas para él. Adán estaba haciendo lo que Dios le había dicho que haga. Es el mismo Dios quien se fija de eso. Es el mismo Dios que dice, espérate, aguántate. Estaba ya en el diseño, pero llegó el momento. Aleluya. Gloria al Señor. Fíjense que dije que Adán encontró gozo, plenitud, haciendo para lo que fue diseñado. Por esto es que dentro del propósito del diseño de Dios, contempla que íbamos bajo sus principios, hermano. Porque al vivir bajo los principios de Dios con gozo, le estamos diciendo a Dios que el sentido de la vida no se trata de nosotros, sino que se trata de Él. Aleluya. Cuando vivimos los principios, cuando vivimos sujetos a los estándares establecidos por el Señor en su palabra, le estamos diciendo, Señor, el sentido de yo vivir no se trata de yo, de mí, se trata de lo que tú digas, de lo que tú quieras. Hay una cita que es interesante y yo quiero que usted se la diga a alguien a quien usted quiera. Dice, porque todo comienza con Dios. Dígaselo a alguien, dígale, todo comienza con Dios. Todo comienza con Dios. Todo comienza con Dios. Dios no nos dejó en medio de la oscuridad para andar a ciegas. Él reveló claramente en su palabra su propósito para nuestras vidas. La Biblia es nuestro manual de instrucciones, el cual explica por qué estamos aquí. Vivimos para qué, en qué consiste la vida que vivimos, qué no debemos hacer y qué viene en el futuro. La Biblia tiene todo lo que usted y yo necesitamos para darle sentido de existencia a la vida que el Dios eterno nos ha dado. Aleluya. Y cuando el ser humano, hermano, mire, esto es algo que es inexplicable. Y yo sé que muchos que están aquí me entienden, porque es algo que uno no entiende. En la satisfacción de las emociones, del gozo interno, que el simple hecho de decidir vivir para Dios produce una plenitud en el corazón, produce algo que es inexplicable. Cuando decidimos vivir bajo los principios eternos, hay algo sobrenatural. ¿Y sabe qué es, tío? ¿Y sabe qué es? Es que volvemos a la esencia, volvemos a Dios. Es como el pez cuando usted lo saca del agua y vuelve a la esencia, y por ende vuelve el gozo y vuelve la vida. Alabado sea Dios.
muchos libros de autoayuda y póngale un par de etcétera a eso. Y les aseguro que el único libro, aleluya, que posee la única y real, verdadera revelación del propósito de la vida es la Biblia. Tendrá un gozo placentero y pasajero en un momento determinado, pero le aseguro que lo único que da gozo eterno y duradero a la vida del ser humano es vivir los principios establecidos por Dios en su palabra. Dice lo siguiente la Biblia: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, no habían crucificado al Señor de la gloria. Hemos querido colocar como el centro del diseño y hemos querido vivir bajo nuestro propio manual. Es ahí donde entra, mis queridos, entra el problema, aleluya, de encontrarle sentido a nuestra vida. Hemos visto posiblemente